Amigos de Profelogía, el día de hoy en nuestra clase estaremos resolviendo la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la Segunda Guerra Mundial? Y para ello contaremos con la participación de nuestros compañeros invitados, María Victoria Abril, Ever Oñate y John Sepúlveda, licenciados en Ciencias Sociales. Bienvenidos. En el año 1939, cuando empezaba en Europa la Segunda Guerra Mundial, ya se perfilaban años atrás los dos bandos que se iban a enfrentar. En primer lugar estaban las potencias del eje, formadas principalmente por tres países: Alemania, liderada por Adolf Hitler; Italia, donde Benito Mussolini ocupaba el poder; y el Imperio de Japón, donde su emperador era Hirohito. Por tanto, el eje llamado Tokio-Roma-Berlín había empezado a formarse en 1936. Pero recién se consolidaría tras el comienzo de la guerra con el Pacto Tripartito en 1940. Por otra parte se encontraban los aliados, cuyas potencias principales en un inicio eran Francia e Inglaterra. Pero muchos cambios ocurrieron en este bando, pues como veremos, el líder de la Francia libre sería Charles de Gaulle, y entre tanto Winston Churchill se convirtió en el primer ministro de Gran Bretaña. Además, todavía debían entrar en escena dos países que cumplirían un papel protagónico: Estados Unidos, liderada por el presidente Franklin Roosevelt, y la Unión Soviética bajo el mandato de Joseph Stalin. Y ahora, ¿cómo llegó a ocurrir esa guerra de gran magnitud internacional? Precisamente para poder entender el camino a la Segunda Guerra es necesario volvernos en el tiempo 20 años. La gran mayoría de historiadores están de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial se origina en el final de la Primera y en particular en el Tratado de Versalles de 1919. Dicho tratado tenía algunos puntos débiles, y uno de ellos era lo mal posicionada que dejaba Alemania y que debía pagar una indemnización millonaria, desmilitarizarse casi por completo y perder miles de kilómetros cuadrados en cuanto a su delimitación geográfica. Pasados algunos años, Europa parecía vivir en medio de una época de crecimiento. Sus políticos precisamente buscaban la paz, pero la severa crisis económica de 1929, sumada al rechazo por el comunismo, permitió que aquellos nacionalismos más duros ganaran aún más poder. Este fue el clima que aprovechó Adolf Hitler para convertirse en canciller en 1933. Llegados a este punto, la paz estaba abiertamente amenazada, pues desde esta perspectiva, a Hitler le tomó tan solo 6 años para llevar a Europa a una nueva guerra de orden mundial. Es así como Hitler en 1935 restableció el servicio militar, comenzando con el rearme del país. Posteriormente logró en 1938 a Australia incorporarla en Alemania y después optó por evadir Checoslovaquia. Entre tanto, Francia e Inglaterra participaban en la famosa política de apaciguamiento, intentando evitar o atrasar la guerra otorgando concesiones porque no se encontraban en las mejores condiciones. El límite de esta política fue Polonia, uno de los primeros objetivos de Hitler. Pero antes de atacar, cabe recordar que Alemania había firmado en agosto de 1939 el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética liderada por Stalin. Un pacto de no agresión que en sus cláusulas secretas determinaba definitivamente la división de Polonia. De esta forma, Hitler tenía el camino despejado y se convirtió en el responsable directo de que iniciara la guerra. El 1 de septiembre de 1939 atacaron los alemanes y el 17 posteriormente los soviéticos. Inglaterra y Francia les habían declarado la guerra, pero a finales de mes los polacos ya habían sido derrotados. Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Asia, Japón y China ya habían comenzado antes. A la caída de Polonia, evidentemente Alemania se expande de forma rápida. Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y Holanda fueron derrotados entre abril y junio de 1940. El siguiente gran objetivo era Francia, el tradicional de Alemania. Consecuentemente, los franceses contaban con una fuerte línea de defensa en la frontera alemana, conocida como la línea Maginot, pero desafortunadamente esta línea terminaba en la frontera con Bélgica, la cual fue aprovechada por las fuerzas alemanas. Bélgica y las defensas francesas en la zona cayeron rápidamente. Las fuerzas militares atacaron e encerraron a los aliados. Mediante la evacuación de Dunkerques, ingleses, franceses lograron retirar más de 300.000 hombres. Pero todo lo que pasaría con Francia ya se encontraba sentenciado, pues el 22 de junio de 1940 se firmó
la rendición incondicional dividida en dos partes. La primera parte con las fuerzas alemanas y la segunda con el magistral francés Philippe Pétain. De esta forma, los alemanes se vengaron por todo lo que había pasado con el Tratado de Versalles. Posteriormente, los ingleses, con Winston Churchill como primer ministro, no se rindieron. El 10 de julio de ese mismo año comenzó la Batalla de Inglaterra, un prolongado enfrentamiento entre la fuerza alemana conocida como la Luftwaffe contra la Royal Air Force británica. Durante meses los alemanes bombardearon a Inglaterra, enfrentándose por conseguir el dominio aéreo, pero finalmente la victoria fue para los aliados el 31 de octubre de 1940. Dadas las condiciones para invadir Inglaterra, Hitler tuvo que enfocar sus esfuerzos visitando a los italianos para usar la fuerza de Mussolini en dos regiones problemáticas. La primera, la famosa zona de los Balcanes, donde principalmente Grecia hacía resistencia a los ataques italianos. Y la segunda, pero mucho más complicada, era el norte de África, que se convirtió en un fuerte frente de guerra. A esta zona se trasladó precisamente en febrero de 1941 Erwin Rommel, o el famoso mariscal Rommel, o el famoso zorro del desierto. Uno de los estrategas militares más famosos de esta guerra. Este personaje y su Afrika Korps presentaron un serio desafío a los aliados, logrando de esta forma numerosas victorias para el eje. Pero la realidad era que estos escenarios no eran una prioridad para Hitler. Más bien era la necesidad de acabar con ellos para evitar posibles contratiempos frente a lo que sería más adelante la posibilidad de invadir la Unión Soviética. Al violar el pacto de no agresión el 22 de junio de 1941 se dio inicio a la Operación Barbarroja, invasión conformada por 3 ataques simultáneos a distintos lugares del territorio soviético. Hitler se encontraba tan confiado en medio de la guerra relámpago que esperaba terminar la conquista de Moscú antes de la llegada del invierno. En principio creía tener la razón, pues la invasión inicial fue triunfal para los nazis, que avanzaron rápidamente por el territorio soviético. Pero los problemas empezaron a aparecer con la llegada del invierno. Para cuando llegaron a Moscú en el mes de noviembre de 1941, las temperaturas eran extremadamente bajas y miles de alemanes murieron por falta de equipamiento para el frío y de los ataques rusos que aprovecharon el momento para defender la capital. Así, el foco de Hitler cambió para dirigirse a la región del Cáucaso y sus recursos petrolíferos. Mientras ocurría todo esto en el este de Europa, la situación en el Pacífico estaba a punto de cambiar. Pues el 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, la base más importante que Estados Unidos tenía en el Pacífico, que dejó como resultado una importante pérdida de militares, aviones y barcos de guerra, que se convirtieron en el propósito fundamental para que Estados Unidos entrara en la guerra. En tan solo unos meses el eje consiguió 2 enemigos. Al principio, Japón tomó la delantera en el Pacífico, ocupando kilómetros y kilómetros de costas e islas en los primeros meses de 1942. Pero todo esto desencadenó la batalla de Midway, para definir el conflicto territorial que en definitiva resultarían ganando los norteamericanos. Paralelamente, la situación no era la mejor para Hitler en Europa, ya que su paso por el Cáucaso bajo la denominada Operación Azul los llevó a la batalla de Stalingrado, uno de los momentos más cruciales de la guerra. En todo caso, la Unión Soviética era clara, pues tenía 2 opciones: defender la ciudad o morir en el intento. Así los enfrentamientos comenzaron el 23 de agosto de 1942 y se prolongaron hasta el 2 de febrero de 1943. Es así como en Stalingrado fue una de las batallas de donde más vidas cobró durante la guerra para ambos bandos. Los soviéticos salieron victoriosos y más tarde lo hicieron con la batalla de Krust, una batalla en donde fue más poderosa por sus tanques que provocó la derrota de Alemania.
De esta manera, las fuerzas de Stalin comenzaron a tener una poderosa ofensiva hasta no derrotar la capital alemana. El retroceso del este de Europa se suman los problemas en Italia, donde las fuerzas aliadas desembarcan en Sicilia y como consecuencia de esto Mussolini fue detenido por los italianos. Tenían todas las intenciones de rendirse. Sin embargo, los alemanes lo liberaron y lo nombraron líder de la República Social Italiana, dividiendo el país en dos. Las fuerzas aliadas que avanzaban en el sur liberaron a Roma el 4 de junio de 1944. En un comando de partisanos fusilaron a Mussolini el 28 de abril de 1945. La atención de Hitler tuvo que estar puesta en el frente occidental, pues el 6 de junio de 1944 cientos de miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía como parte de la Operación Overlord, en la que se desencadenaron violentos combates que terminaron dando la victoria a los aliados. El éxito de la invasión de Normandía se llevaba desde hace varios años planeando y fue determinante para el resultado de la guerra. En poco menos de mes y medio las fuerzas aliadas lograron tomar parte de París, lo que quiere decir que para finales de 1944 Francia, Bélgica y el sur de Holanda fueron liberadas. Al mismo tiempo, en el este, la ofensiva aliada fue replicada por un empuje soviético lanzado poco tiempo después de la invasión a Normandía, reduciéndose el territorio alemán en ambas fronteras. Hitler intentó una nueva ofensiva conocida como la Batalla de las Ardenas, pero su fracaso en 1945 dio pie al final de la Alemania nazi. Unos meses después, ante una Berlín cercada por el ejército soviético, Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. 7 días después, Alemania se rinde a los aliados occidentales y 2 días después a los soviéticos. Píldora del saber. Y finalmente, ¿qué pasó entre Estados Unidos y Japón durante esta guerra? Una vez derrotada Alemania, solo restaba el escenario del Pacífico, donde los japoneses habían sido arrinconados, pero parecían resistir a cualquier costo. Esto cambiaría después de que el 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue destruida completamente por una bomba atómica estadounidense, seguida por Nagasaki 3 días más tarde. De esta forma, Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Bueno chicos, una vez más hemos llegado al final de nuestra clase en Profelogía. Queremos darle un agradecimiento especial a los profesores María Victoria Abril, Ever Oñate y John Sepúlveda, licenciados en Ciencias Sociales. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, recuerden dejarla en nuestros comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @profelogía y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.